El tema de la obediencia es un tema muy recurrente en la palabra de Dios. El contraste es la desobediencia. Ahora, ¿cómo afecta el sentido que tengo de la obediencia o de la desobediencia, la noción que yo tengo al respecto, en cuanto a mi propio comportamiento? La obediencia, diría alguien, es una especie de evidencia de sabiduría y de madurez. Se nos ha vendido la idea, no sé si en todos los tiempos, pero hoy en día tenemos en el ambiente una idea flotando, y la idea es que la obediencia está determinada por lo que cada persona pueda pensar, por lo que cada persona pueda sentir, o estar de acuerdo o no estar de acuerdo, o si le gusta o si no le gusta. En otras palabras, como que para muchos el tema de la obediencia es un tema subjetivo, o sea, que depende de cada persona, del criterio de cada persona. Imagínese por un momento que usted tiene 2, 3 hijos pequeños, y que cada hijo determina obedecerte o no según el criterio que él tenga. Ustedes y yo sabemos como padres que ese tema de la obediencia muchas veces tiene que ver con la diferencia entre la vida y la muerte. Un hijo no puede uno permitir que se someta, digamos, a ciertos peligros, sino que hay que animarlo concretamente en términos de obediencia para que no corra ningún riesgo. Ahora, hoy estamos enfrentando este tema también. Hoy nos enfrentamos a esta situación porque no sabemos si debemos obedecer, a quién debemos obedecer, por qué debemos obedecer con todo este tema. Y hay gente que yo escucho que dice: estoy fatigado, cansado de esta cuarentena, de este aislamiento y tal. Ok. ¿Sabe qué dice el apóstol Pedro en la primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 y 14? No pretendo agotar el tema, este es un tema bastante álgido, pero aquí nos da alguna luz. Dice: sométanse. En una versión que es la traducción del lenguaje actual, dice: mire, para que nadie hable mal de nuestro Señor Jesucristo, obedezcan a todas las autoridades del gobierno, obedezcan al emperador romano, pues él tiene la máxima autoridad en el imperio. Obedezcan también a los gobernantes. El emperador los ha puesto para castigar a los que hacen lo malo y para premiar a los que hacen lo bueno. Cuando Pedro escribe esto, muchos de sus hermanos están sufriendo bajo el gobierno del emperador Nerón. Quien estaba gobernando en ese momento era Nerón, y todos sabemos que fue un hombre que persiguió muchísimo a la iglesia y causó mucho dolor. Pero en ese contexto, Pedro le pide a sus hermanos someterse a las autoridades, incluso la de ese emperador. Cualquiera diría: pero ¿cómo es posible que alguien le diga a una comunidad que se someta en esas condiciones? Sí, vuelvo y digo, es un tema álgido, pero quiero llamar la atención de la iglesia respecto precisamente de la sujeción que debemos a las autoridades. Estemos o no estemos de acuerdo, nos guste o no nos guste, piensen como nosotros o piensen de manera distinta. Incluso, aunque a criterio nuestro, algunas instrucciones de entes gubernamentales sean injustas o no lo sean. Claro, y si me piden, diría alguien, y si me piden hacer lo malo, y si me piden hacer algo que va en contra de Dios. La respuesta es muy contundente y la encontramos en Hechos capítulo 5, versículo 29. Dice la escritura de esta manera, 5:29 de Hechos: mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. En el contexto en el que ellos lo hicieron, sí que estaban en peligro,
sí que estaban en riesgo sus propias vidas, porque incluso ya los habían encarcelado por estar predicando la palabra del Señor. Se lo habían prohibido, pero obvio que eso iba en contra de Dios mismo. Pedro, Juan y otros apóstoles dijeron: no, Señor, nos es necesario primero obedecer a Dios que a ustedes, a las autoridades. En otras palabras, si alguien me pide hacer algo que va en contra de Dios, de los principios de Dios, de la ética de Dios, de la moral que Dios ha establecido en su palabra, sea en la casa, sea en la sociedad, no estamos obligados a obedecer a nadie que me está pidiendo que vaya en contra de Dios. Pero saben, si los gobernantes, como en algunos casos o en estos últimos tiempos, gobernantes preocupados por el bienestar de una sociedad, porque no muera gente por una pandemia como la que estamos viviendo, etc., dan ciertas instrucciones, la pregunta es: ¿por qué encontramos personas, incluso creyentes, que buscan la manera de burlar la norma, de burlar la ley? ¿Por qué estamos viendo creyentes, incluso personas en general, pero creyentes también, que, por ejemplo, una cosa muy sencilla, usan el tapabocas en la garganta o en la barbilla, o lo usan de balaca, y no, como que no lográramos entender que hay ciertas instrucciones que son mínimas y básicas, que tienen que ver con la diferencia entre la vida y la muerte. Porque hay personas que no logran discernir una situación tan difícil como esta, y buscan cualquier excusa para burlar entre ellos la ley. Algunos como que se sienten una especie de héroes rebeldes y sencillamente violentan la norma por violentarla. La pregunta es: ¿acaso es lo que Dios nos pide que hagamos? ¿No dice Dios más bien que nos sujetemos a las autoridades, sobre todo en casos como estos? Hay muchas cosas en relación con este tema que pueden llegar a ser muy, muy discutibles. Pero en un caso como estos, no se trata del bienestar de una persona o de su familia o de una sociedad en general. Cuando nos piden que actuemos de esta manera, nos están diciendo que tengamos un poco de sensibilidad social, no pensando solamente en nosotros mismos, pero que pudiéramos pensar en los grupos sociales en los cuales pueden ser muy afectados por la imprudencia de una sola persona. Somos tan egoístas que no atinamos a pensar que cumplir con estas normatividades pueden salvar muchas vidas. Estamos mirando permanentemente cómo hacerle trampa a la ley. La verdad es que no se le hace daño solo a la sociedad o al gobernante. Él no va a sufrir por mi desobediencia. Quien va a sufrir es la sociedad, mi familia y probablemente yo mismo como persona. Termino con esto, miren. Los líderes espirituales tenemos la responsabilidad y la obligación delante de Dios de animar a las personas, a los hermanos, a las familias a someterse a las autoridades, sobre todo en cuanto a cosas que agradan al Señor. A nuestras autoridades, contribuir con ellos con un corazón generoso, obviamente en la medida de lo posible. Se entiende que hay necesidad de salir de pronto a conseguir algo de alimento o a conseguir algún tipo de recurso para la supervivencia familiar, etc. Pero no se explica a uno cómo hay personas caprichosas que pretenden violentar la ley solamente por llevar la contraria. ¿Saben? Ni siquiera en el nombre de Dios y tampoco a nombre de la fe. Porque hay muchas personas, líderes religiosos, que están animando a sus iglesias y a las personas a violentar este tipo de normas, dizque con argumentos de tipo religioso, diciéndoles: tenemos mucha fe, a nosotros no nos va a pasar nada. Eso
se llama imprudencia. Y eso también es ir en contra de lo que Dios ha determinado. Porque si las autoridades están puestas ahí por Dios y ellas deciden que para el bienestar de toda una sociedad es bueno o son buenas ciertas normas, nosotros los líderes cristianos y la iglesia en general estamos obligados a hacer nuestro mejor esfuerzo para contribuir. Dios los bendiga. Vamos a orar con base en esto en los próximos minutos y les agradezco mucho que podamos estar aquí juntos. Dios los guarde. Chao. Bien, la invitación es que oremos, cerremos nuestros ojitos, inclinemos nuestra cabeza, pero sobre todo dispongamos nuestro corazón a Dios. Padre eterno, Dios todopoderoso, sabemos que son tiempos difíciles y que aún se nos proponen retos como este. Reflexionar acerca de la obediencia. Cómo nos debemos a ti, a tu palabra y cómo, Señor, necesitamos pedirte, Padre, que nos hagas hombres y mujeres obedientes, no solamente a ti, pero también sujetos a nuestras autoridades. En lo que es justo, en lo que es santo, en lo que es agradable a ti, Padre. En eso queremos ser consecuentes, que nuestra fe, Señor, y nuestra relación contigo nos capacite y nos posibilite la disposición para orar y para obedecer, Señor. Padre, que no seamos necios, que no seamos egoístas, que podamos enseñar a los nuestros también lo que significa la obediencia. Nos ponemos a pensar, Señor, ¿qué hubiera pasado con los israelitas si le hubieran hecho trampa a la instrucción de Dios de quedarse en sus casas, pintar los marcos de sus puertas, para cuando pasara el ángel de la muerte cobrando la vida de todo primogénito, no les tocará a ellos, Señor? Ayúdanos a ser ese tipo de hombres, no vivos, no vivarachos, pero hombres humildes y hombres sujetos. Además, Señor, los que somos líderes, Padre, y lo somos todos en un sentido porque tenemos nuestras familias, nuestros hijos, ayúdanos a actuar con responsabilidad y animar a los que están bajo nuestro cuidado, Señor, a someternos justa y santamente a lo que es agradable al Señor, por supuesto, Señor. Danos también la disposición y el carácter, Padre, cuando necesitamos hacer un poco lo que hicieron los apóstoles cuando tuvieron que decir a las autoridades: nos es necesario obedecer primero a Dios antes que a ustedes. Pero eso será excepcional y será también de tu mano, Señor, si fuese necesario. Te agradecemos, Señor. Gracias por la iglesia. Gracias por cada uno de mis hermanos, las familias. Por favor, protégelos, cuídalos y prospéralos, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.